Buenas noches, ¿cómo están? Saludo a mi Juli. Marci, buenas noches, ¿cómo estás? Mi Rosy. Dios los bendiga. Karencita, bienvenida. Un abrazo para todos. Bienvenidos. Hola Marcela Sánchez, ¿cómo estás? Mamita, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Bienvenidos, Dios los bendiga. Bueno, unos segunditos más para los que falten por conectarse. Un saludo especial para todos. Dios los bendiga. Bueno, les doy la bienvenida a todos en esta noche. Un privilegio y un placer poder compartir con ustedes en este espacio, RIB de Impacto. Y pues para los que no me conocen, pues mi nombre es Diana Ponte, hago parte del grupo de RIB, el grupo de trabajo de servidores, y pues espero que este corto pensamiento que traigo para el día de hoy pueda ser de gran bendición para sus vidas. Amén. Bendiciones, mi Rosy. Bienvenida. Listo. Bueno, y vamos, se van conectando más personas. Bienvenidos. Amén, Gonzalito. Dios lo bendiga. Bienvenido. Bueno, listo. Entonces, bueno, como les contaba, es un placer para mí poder compartir con ustedes esta noche en este espacio. Y pues quiero tocar un tema el día de hoy, pues relacionado claramente a nuestro tema del mes, que es equipados para vencer. Ese es el tema que tenemos para este mes, que nuestra pastora propuso. Y pues de acuerdo a ese tema y lo que personalmente me traslado cuando leo este título es a zonas donde
probablemente hay algún combate, ¿verdad? O a militares, o soldados, o fuerzas armadas, no sé, donde generalmente tienen este tipo de eventos como combatir y tienen también instrumentos o herramientas que utilizan para ir a estas zonas y para combatir, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en este título, pues lo que les decía, personalmente me traslado como a ese contexto, ¿verdad? A un contexto como de combate, ¿sí? A un contexto donde hay que afrontar ciertas situaciones y hay que llevar ciertas herramientas. Bienvenido, mi hermano Daniel. Y y cuando miro esto también pienso en que como hijos de Dios también necesitamos equiparnos, también necesitamos de esas herramientas y esos instrumentos para poder vencer las circunstancias que diariamente nosotros nos enfrentamos, ¿verdad? Porque el mundo o la cotidianidad nos obliga básicamente a tener que enfrentar ciertas situaciones, ciertas adversidades, ya sea pues a nivel personal, familiar, incluso social, que nos toca mucho. Y por eso me llama mucho la atención este título, porque definitivamente es lo que vivimos a diario. Y yo quisiera que en sus comentarios en este momento podamos, en cifras, en un número, poder escribir cuántas adversidades o cuántas dificultades han tenido que pasar cada uno de ustedes a lo largo de este año 2020. Que ustedes puedan redondear una cifra y decir, bueno, han sido muchas, pero en un número, ¿cuánto creen ustedes, cuántas dificultades han tenido que pasar, ¿sí? En el largo de este año que ya está próximo también a terminar? Y más en situaciones como las que hemos tenido que vivir, que son totalmente atípicas, a lo que estábamos acostumbrados, y quizás para unos esas situaciones digamos que hagan que se compliquen un poco más ciertas situaciones o otras situaciones además de. Entonces quisiera que en este momento en sus comentarios pudieran dar una cifra, redondear y decir, bueno, tantas situaciones difíciles he tenido que pasar, digamos que no las vamos a decir puntualmente porque son cosas personales, pero sí podemos de pronto dar un aproximado, bueno, 5 situaciones difíciles que tuve que pasar a lo largo de este año, o 6 o 7, bueno, no sé, de pronto ya quiero que compartamos de pronto en los comentarios qué número ustedes creen que pueden decir, bueno, fue tanta cantidad de circunstancias que me pasaron en este año que han sido difíciles y que me han llevado de pronto a situaciones complejas o a sentirme de cierta manera. Entonces los leo. Bueno, aún no me salen en los comentarios, pero si alguien quiere compartirlo. Bueno, Nelicita dice un 50%, podríamos decir, como de la totalidad de dificultades o adversidades que quizás en este año hemos tenido que pasar o que vivir. Nelicita. Muy bien. Listo. ¿Y por qué les pregunto esto? De pronto, a lo largo del tiempo, listo, dice Lili, difícil promediar, sí, también pienso que es difícil tener como un aproximado, incluso porque son bastantes circunstancias que a diario nos toca afrontar. Sí, difícil. Bueno, ¿y por qué pues pregunto esto? Definitivamente porque equiparnos o poder tener la dimensión o ese número exacto de cuántas dificultades hemos vivido o circunstancias, sean de pronto a comparación de otras, de pronto no sean tan complicadas, pero pues igual hacen parte de un proceso. Entonces se vuelve difícil saber exactamente cuántas dificultades hemos pasado a lo largo de este año, y pues si preguntáramos a lo largo de nuestra vida pues serían muchísimas más. Jonathan, un saludo especial.
bienvenido, Jonathan Avendaño. Entonces, sí ha sido un año que yo creo que para muchos han sido llenas de batallas, han sido llenas de dificultades, de adversidades, pero en esta noche quiero que hablemos un poco de qué es lo que nosotros, o de qué cosas podemos nosotros equiparnos para poder avanzar y para poder decir, bueno, de esta circunstancia o de esta adversidad voy a salir victorioso. Entonces llamé a este corto mensaje, que no falte en ti. Y vamos a ver pues más adelante qué es lo que no debe faltar en nosotros. Y como pues les decía, estar preparados para estas situaciones y para vencerlas. A veces es complicado porque no tenemos de pronto las herramientas, o en el momento de que nos pasan ciertas cosas es muy difícil tener esa conciencia de qué es lo que nosotros necesitamos para poder sobrellevarlas y salir victoriosos. Entonces, cuando decimos vencer, reitero, es porque indudablemente hay una contraparte, ¿no? Porque indudablemente hay ese algo que nos incomoda, o esa situación que pasó y que afecta nuestra vida, bien sea a nivel familiar, a nivel personal. Entonces, eso es lo que necesitamos vencer, esas situaciones. Y aunque a veces a nosotros nos parezca que las situaciones que vivimos a diario, o que esas circunstancias que hemos vivido son malas, pues también hay un propósito. Hay un propósito, y es un propósito de parte de Dios a formar nuestro carácter y claramente a darnos la victoria. Entonces voy a invitarlos a que vayamos a primera de Pedro 4:12. Donde dice: queridos amigos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Y cuando pienso en este versículo, pues a lo largo de la Biblia creo que ya conocemos también el versículo donde Dios nos habla y nos dice, mientras que estemos en el mundo tendremos aflicciones. Y aquí nos reitera y nos dice que no debería sorprendernos que a nuestra vida lleguen situaciones difíciles, situaciones adversas, ¿verdad? Entonces aquí nos lleva a pensar este versículo en eso. No debemos afrontarnos a decir, bueno, Dios mío, ¿por qué pasó? ¿Por qué me pasó a mí? ¿O por qué pasa nuevamente? ¿O qué es lo que está pasando que no entiendo? Sino que al contrario debemos de tomar esas situaciones que vivimos como parte del proceso, como parte de aprendizaje que también Dios quiere en nuestra vida. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay situaciones que buscamos nosotros, que nos pasan porque fueron decisión nuestra y que pues tenemos que resolverlas nosotros, ¿verdad? Pero hay otras que Dios permite, y las permite precisamente porque Él quiere enseñarnos, Él quiere transformarnos y llevarnos a otro nivel. Entonces es aquí donde es importante que nosotros sepamos que todos tenemos un propósito, ¿verdad? No estamos al azar en este mundo, sino que Dios ha puesto en cada uno de nosotros un propósito. Para sus hijos hay un propósito especial, y quizás eso es lo que hace que nosotros pasemos diferentes situaciones, ¿verdad? En cada situación personal aprendemos diferentes cosas, ¿verdad? Quizás en una situación aprendemos a tener paciencia, en otras situaciones aprendemos a tener fe, y diferentes, en todas las personas es diferente lo que Dios quiere enseñarnos a través de estas situaciones. Entonces, vinimos al mundo por un propósito especial como hijos de Dios, y para cumplir este propósito y desarrollar ciertas capacidades que Dios quiere en nosotros, la manera de hacerlo más fuertes y vencedores es precisamente en esa batalla, en ese día a día donde nos enfrentamos a esas situaciones. Es ahí donde Dios nos va a transformar, nos va a pasar por el fuego, y de esa manera vamos a aprender y vamos a tener claro también y alinearnos a ese propósito que Él quiere para nuestra vida. Entonces, quiero también que vayamos a Jeremías 1:5, y es también parte del libro que tenemos como base para este mes. Y este versículo dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre.
antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta de las naciones. Aquí está hablando de Jeremías. Porque pues ya más adelante vamos a ver quién era Jeremías, pero también es aplicable para nosotros. Nosotros sabemos que también Dios tiene un propósito, no de ahorita, ¿sí? Sino desde el vientre de nuestra madre. Él ya sabía cómo íbamos a ser nosotros, cuál era el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra, y así como lo hizo con Jeremías, también lo hizo con nosotros. El propósito también de Dios está en nosotros. Entonces, vivimos esta serie de dificultades porque necesariamente necesitamos aprender, ¿sí? Es como cuando nosotros, o bueno, no soy mamá todavía, pero tengo experiencia con mi sobrino, bueno, y por afinidad en mi carrera. Y es que normalmente, pues, como papás no quieren criar de pronto niños caprichosos, que de pronto no toleran la frustración, que de pronto no conocen qué es pasar por una adversidad. Y es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Él quiere que nosotros pasemos por ciertas cosas para que asimismo podamos nosotros aprender, tener esa tolerancia a la frustración y de pronto no decir como dice, lo leía en el versículo, ¿qué pasó, Dios? En mi vida nunca había vivido esto, ¿por qué me está pasando a mí? Sino que Dios nos va puliendo y esas circunstancias precisamente es para eso. Dios permite que nosotros pasemos por diferentes cosas para que asimismo podamos aprender. Entonces, cuando en Facebook generalmente circulan varias imágenes, y hay una que me llama mucho la atención y dice no es necesario pasar por dificultades, es necesario pasarlas, perdón, para nosotros aprender. En este caso, por ejemplo, las batallas más difíciles es la leyenda o lo que se lee de pronto en Facebook, esta frase que dice: las batallas más difíciles son para los soldados más valientes o más guerreros o más fuertes. Y es verdad, pasar de batalla en batalla, de circunstancia, va a hacer que nosotros crezcamos, va a hacer que nosotros podamos tener más triunfos, y eso es lo que pasa con personas que son, por ejemplo, muy exitosas o que uno considera muy triunfadores, y no es de la noche a la mañana, sino que por el contrario han tenido que intentar para llegar al sitio donde están, y probablemente no ha sido fácil. Entonces esto lo debemos tener muy en cuenta, del por qué nosotros pasamos estas dificultades, estas adversidades, porque necesitamos aprender, porque Dios necesita transformarnos y pulir nuestro carácter y hacernos más semejantes a Él. Entonces, vamos a ver también un poco qué es lo que nosotros para vencer, qué es lo que nosotros necesitamos para vencer en esas batallas, de qué debemos equiparnos nosotros. Y hay 3 características que encontramos en la vida, por ejemplo, de Jeremías. Volviendo al libro que estamos, al versículo base también que tenemos de nuestro tema, que es Jeremías 1, 9 al 10, y el verdadero significado de nuestra vida también, o de lo que la base de todo es el amor. Y es lo que vamos a ver, 3 características que encontramos en la vida de Jeremías. ¿Y quién era Jeremías? Jeremías fue llamado por Dios muy joven, nos cuenta en este libro, que fue llamado para ser profeta. Y un profeta pues es la persona que se encarga de llevar el mensaje de parte de Dios. Y cuando veo sobre la vida de Jeremías, me parece de pronto algo sorprendente, porque pues duró mucho tiempo haciendo esta tarea. Y Jeremías fue un profeta que tuvo la tarea muy difícil de ir a decirle a su pueblo, a su nación, todo lo que Dios iba a hacer si de pronto, si ellos no se arrepentían de todo el pecado que en ese momento había. Había tanto pecado que Dios decidió también enviar a su profeta para, digamos que de cierta manera, concientizar a la gente y a que volviera a Él,
¿sí? A que volviera a los pies de Dios, y eso fue lo que hizo este profeta. Pero no fue fácil porque este profeta fue rechazado, este profeta fue incluso encarcelado. Carolina López, bienvenida. Este profeta fue encarcelado, fue rechazado y no fue escuchado, ¿sí? Y esto a él le dolía porque no solamente tenía que ir a llevar y anunciar eso que Dios iba a hacer en su pueblo, ¿sí? A hacer todos esos desastres que iban a suceder, sino que también tuvo que vivirlos, tuvo que ver también cómo esto sucedía y cómo su pueblo se hundía en ese pecado y en todo lo que Dios iba a hacer con ellos, y le tocó esta difícil tarea. Y cuando yo leo eso, digo, uy, todos en algún momento hemos sido portadores de alguna mala noticia, ¿cierto? A personas que amamos, a personas que queremos y son allegadas a nosotros, y es duro porque vamos a decir, bueno, ¿y cómo hago para que no le duela tanto lo que le voy a decir, o cómo lo va a tomar? Entonces es difícil, y esta fue la tarea que le tocó todo el tiempo a Jeremías, ir y decirle a su pueblo que iba a caer, a su nación, a esa nación que amaba tanto. Entonces esa primera característica que encuentro yo en Jeremías es el amor. Es de lo primero que nos tenemos que equipar nosotros como hijos de Dios, es el amor. ¿Y por qué el amor? Porque, vuelvo y repito, es la base de todo y es lo que nos mueve, es lo que nos mueve a todos como seres humanos. Y Jeremías, buscaba yo y encontraba que Jeremías era conocido como, pero no era yo, no lo dicen como su debilidad, porque era una debilidad, sino por el contrario, porque era una fortaleza, una capacidad que él tenía, porque obviamente él amaba a su pueblo, él amaba a su nación, y por ese amor que le tenía, pues él sufría mucho. Él sufría de ver cómo su pueblo iba a ser derrumbada, iba a ser destruida a causa del pecado. Entonces él lloraba y le ocasionaba muchas tristezas el hecho de que su pueblo iba a caer en esto. Y además de eso, como hijos de Dios, a veces en las adversidades nos olvidamos de ese amor. Quizás nos cegamos, quizás nos enojamos, en vez de pronto de sentir amor, nos enojamos. De pronto, en vez de aprender de esto, somos indiferentes y damos la espalda a Dios. Entonces, el amor es fundamental en todo lo que nosotros vayamos a pasar, ¿sí? El amor hacia las personas, si es una adversidad, una dificultad que vamos a tener o que tenemos, que involucra a nuestra familia, seres queridos, pues el amor va a ser fundamental para que salgamos adelante, para que esa batalla también sea victoriosa. Nada que no tenga amor podrá ser, porque Dios es amor, y nos lo dice en primera de Juan 4:16. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Entonces ahí vemos el amor de Jeremías, que aunque iba y daba estas noticias, aunque iba y tenía que decirle al pueblo que iba a caer y que se arrepintiera, el amor era lo que le hacía sentir a él esa compasión por su pueblo. Entonces no debemos olvidarnos de este amor que tiene que estar mediando absolutamente todos esos procesos que nosotros pasamos. Y vemos también en Jeremías 1:7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Y también vemos ese amor propio, ¿no? En mensajes anteriores, creo la semana pasada, hubo un mensaje que se tituló Me amo, si no estoy equivocada, y hablaba del amor propio, ¿sí? De esas capacidades que tenemos y que a veces nosotros no valoramos. Y tenemos que recordar que Dios siempre, para Él siempre vamos a ser especiales, y Él valora lo que nosotros somos y se enorgullece de lo que nosotros somos. Y quizás abrir en este pasaje, Jeremías dijo, soy muy joven, quizás no tengo esas capacidades para hacer lo que tú me estás enviando a hacer,
pero es ese amor propio también el que nos impulsa y nos da esa autoridad incluso sobre nosotros mismos, sobre lo que nosotros somos, sobre lo que somos capaces de hacer. Y en esas adversidades es cuando nos damos cuenta también de ese amor que nos tenemos a nosotros mismos y que también si involucra a nuestra familia o a otros seres queridos, también nos va a motivar y nos va a ayudar a permanecer en pie. Entonces el amor es lo que hace que nosotros permanezcamos y nos motive el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos. Y vamos a ir a Primera de Corintios también. En Primera de Corintios encontramos otro versículo que nos va a dar paso a la siguiente característica. Y está en Primera de Corintios 13:2, que dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tenga amor, nada soy. Entonces eso concluye esta característica. Podemos tener todo, pero si no hay amor, pues sencillamente no estamos en nada. El amor es transversal a todas las circunstancias que nosotros pasemos en la vida. Es lo que debe primar. ¿Listo? Y vamos a la segunda, que ya también la menciona este versículo, y es la fe. ¿Y por qué la fe? Porque la fe, en Jeremías 1:5 al 10, vamos a volver. Jeremías 1:5 al 10. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces aquí vemos que después de que él le dice que es un niño, que quizás no está preparado para esa labor, Dios le dice que no tema, que Él lo va a librar de todo y que va a estar con Él. Y ahí se ve reflejada la fe, porque la fe es la que va a fortalecer, nos va a fortalecer a medida de que superamos esas circunstancias. Es la fe la que se va a ir puliendo y va a hacer que nosotros más adelante en un futuro ya tengamos ese nivel superior en la fe, de esa confianza de saber que Dios, a pesar de que pasemos cualquier situación, cualquier adversidad, Él va a estar con nosotros. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a soltar de su mano, pero depende de nosotros activar esa fe y tener esa confianza en Él de que así va a ser. Y cuando tenemos fe, es más fácil recorrer el camino, pues la fe es lo que hace que caminemos de la mano del Señor. Eso es, creo que está más claro. Es la fe la que definitivamente va a hacer que nosotros lleguemos a esa victoria que queremos. Es la fe la que nos va a hacer sentir que no somos abandonados por Dios, sino que Él va a estar de la mano con nosotros si nosotros tenemos esa confianza en Él, a pesar de que sea la situación que sea, la que sea muy, muy grave, o la que de pronto no sea tan significativa para otros, pero que definitivamente requieren de fe. Las adversidades son oportunidades para aprender a confiar en su fidelidad y en sus promesas. Entonces vemos que aquí Él le prometió a Jeremías que iba a estar con él, y así fue, estuvo siempre con él, y él siempre creyó en lo que Dios le decía que fuera a decir a su pueblo. Aunque le dolía, sabía que lo que Dios decía y lo que Dios le mandaba a decir, simplemente iba a pasar si su pueblo no se arrepentía, y ese también es un acto de fe, decir lo que Dios, a pesar de que duela, a pesar de que de pronto no sea lo que esperamos escuchar, pero también es el acto de fe, ¿verdad? De proclamar y decir lo que Dios ya nosotros nos ha confirmado. Y Dios quiere promovernos a nivel de fe superior, ¿verdad? Quizás
lo que les preguntaba al inicio, hemos pasado por momentos difíciles y a medida de que pasamos esos momentos, nuestra fe va aumentando. La medida de fe es diferente en cada proceso. Quizás antes teníamos una situación y si pensamos en este momento, bueno, ya la superé, pero si pensamos cómo era nuestra fe en ese momento y quizás cómo es nuestra fe ahora. Yo creo y estoy segura de que es diferente. Ese nivel de fe ya ha cambiado. Es lo que necesitamos también para ir a esas batallas. Fe, creer en Dios, equiparnos de esa fe que Dios también nos ha dado a nosotros y activarla en estos momentos en que ustedes tengan alguna adversidad o a que tengamos alguna adversidad o algún momento difícil. Y otra característica que encuentro yo en Jeremías, pues habrán muchas características que podemos hablar o podemos deducir de Jeremías, pero pues estas características me parecen a mí importantes porque a veces quizás lo olvidamos, ¿cierto? En el momento en que estamos en esa situación, olvidamos que definitivamente eso es lo que debemos equiparnos al momento de ir a esa batalla y tener la victoria. Entonces, vamos con la obediencia. La obediencia también es súper importante. A veces quizás porque pasamos por estas situaciones nos olvidamos de que Dios también nos ha dicho y ha sido claro en su palabra en cuanto a cuando pasamos por estas dificultades. Y dentro de esa obediencia está tener fe, porque Él nos enseña a descansar en Él, a tener confianza en Él. Entonces esto es muy importante cuando pasamos también por situaciones, la obediencia. Y obedecer a Dios implica predicar su palabra. Y es lo que le pasó a Jeremías. Jeremías simplemente obedeció y hizo lo que Dios le mandó, que fue ir a predicar al pueblo, más que a predicar, ir a anunciar lo que iba a pasar si no se arrepentían y si no salían de ese pecado. Entonces, la obediencia ante todo, y aunque fue rechazado, aunque no lo escuchaban, aunque incluso le impidieron, creo que en 3 ocasiones, orar incluso por su nación, pero él lo hizo porque simplemente fue obediente y sufrió porque obedecer a veces duele, no es tan fácil, porque hay que despojarnos de muchas cosas para poder agradar y obedecer a Dios, pero es lo que Él necesita. Obedecer implica predicar su palabra a pesar de que muchos nos den la espalda, de que nos llamen locos, pero la obediencia es muy importante al momento de pasar también una dificultad, obedecer. Y cuando lo encontramos también en Jeremías 29, perdón, aquí. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Entonces aquí habla Jeremías, cuando en un momento dado ya estaba cansado, ya no podía más con esa tarea que Dios le había encomendado, pero cuenta que su corazón estaba ardiendo y que era algo que no podía callar. Era necesario decirlo y seguir predicando, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Aún en medio de la adversidad debemos predicar su palabra. Aún en medio de cualquier dificultad siempre va a haber alguien también que esté pasando por lo mismo quizás y necesite también escuchar de esa palabra y predicar de su palabra. Entonces, indispensable también predicar, obedecer, que implica también predicar esta palabra. Obedecer a Dios en medio de la adversidad determinará que salgas vencedor. ¿Sí? Quizás en adversidad también no es tan claro el panorama de lo que podemos hacer, pero si vamos a la palabra y a esa intimidad con Dios, vamos a encontrar que Él es muy claro y nos va a dar esa guía que necesitamos para salir de esa dificultad. Así que si lo escuchamos y si tenemos esa intimidad y esa relación con Dios, vamos a saber qué hacer y Él nos va a sacar victoriosos. Nos va a sacar victoriosos y vamos a ser vencedores, que es lo que necesitamos y lo que es el tema del mes, ¿verdad? Salir vencedores, equipándonos de la obediencia, de ese amor, de poder nosotros predicar su palabra. Eso nos va a equipar para ir a la batalla. Sin obediencia no entenderemos el propósito. Como les decía inicialmente, Dios tiene un propósito con todos nosotros, pero también es indispensable la obediencia. Obedecer
para ir por el camino que Él quiere que vayamos, porque si probablemente no lo escuchamos y queremos hacer nuestra voluntad, pues no vamos a estar alineados a ese propósito que Él tiene para nuestra vida y que va a depender también de nuestra obediencia, de lo que ya sabemos que Él quiere que hagamos y quizás a veces no lo hacemos. Entonces eso va a determinar también que salgamos victoriosos en esas batallas. Y por último, el éxito bajo el parámetro de Dios abarca la obediencia. ¿Y por qué? Porque quizás nosotros diríamos, pues como él pasó muchos años siendo profeta y predicándole a su pueblo, no registra de pronto que él haya tenido mucho éxito, o en este momento, si lo asociamos a una persona que haya tenido éxito, pues podríamos decir él tendría, no sé, una estabilidad económica, o tendría cosas mayores, o popularidad, qué sé yo, pero él no la tuvo porque el pueblo nunca lo escuchó, ¿sí? Es más, lo rechazaban, pero Dios lo que mira en él y quien recompensa es Dios finalmente. Y bajo los parámetros de Dios, el éxito de Jeremías fue el ser obediente. Eso es lo que Dios vio en Jeremías, que en medio de toda esa dificultad, él fue obediente. Entonces, el éxito bajo los parámetros o los ojos de Dios es la obediencia. Para él fue la obediencia de Jeremías. Entonces, concluyendo, es esto, es equiparnos, y como lo dice nuestro tema, que no falte en ti el amor, que no falte en ti o que no falte en nosotros la obediencia, y que no falte en nosotros esa fe que requerimos para pasar a cualquier dificultad. Entonces, eso es lo que Dios nos invita hoy, a que aunque estés pasando por alguna adversidad, por alguna situación muy difícil, por algún problema, no puede ser de pronto visible, pero emocionalmente estés pasando por una dificultad, aunque todo a nuestro alrededor no esté como quisiéramos que esté, como desearíamos que esté, siempre aferrarnos a Dios, caminar de su mano, tener fe y caminar de su mano va a hacer que seamos vencedores. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos va a determinar también que salgamos vencedores. Y la obediencia va a ser también determinante al momento de tener claro el propósito que Dios tiene con esa adversidad o con esa dificultad. Entonces, este es un mensaje que espero haya llegado a sus corazones, que espero esté en lo más profundo y que Dios lo selle. Y pues alegría de poder compartir con ustedes. Un saludito a todos los que están escribiendo sus mensajes. Bueno, muchas gracias por conectarse. Recuerden que día a día Dios nos irá equipando para poder salir vencedores en todo lo que nosotros tengamos en el momento. Así que Dios los bendiga a todos, que tengan una excelente noche. No olviden conectarse a nuestras noches de impacto a las 9 de la noche, irnos en nuestras redes sociales. Entonces, Dios los bendiga a todos y recuerden que necesitamos estas herramientas para salir victoriosos. Los bendiga a todos. Feliz noche.